Estos quedaron apuntes de cuando hice los videos. Bueno, la clase de hoy va a ser una clase de consultas. No sé si tuvieron oportunidad de mirar algunos de los apuntes que subí en la clase de Moodle sobre viento geostrófico. Recién anoche subí lo que es viento gradiente. Así que aguardo si tienen alguna consulta sobre el tema. Hola Pablo, yo tengo una consulta con el tema del viento gradiente. ¿Nos van a dar una clase práctica de eso o solamente tenemos que aprender la teoría? Sí, va a haber ejercicios de viento gradiente, sí. Sí, yo en el apunte agregué un ejemplo. Están trabajando Alpio y Pipo en la elaboración de unos ejercicios. De paso, les comento, mi intención es, esto que les voy a decir, hacerlo por escrito, porque no todo el mundo está conectado a esta clase. El parcial termina en la unidad 6, es decir, desde la unidad 1 hasta la unidad 6 inclusive, se va a evaluar en el examen, el tercer parcial que queda. Entonces, la gente que tenga aprobados desde los parciales, que incluyen desde la unidad 1 hasta la unidad 6, va a tener aprobados los trabajos prácticos de la materia. ¿Qué va a pasar después de las vacaciones? Después de las vacaciones van a seguir las clases teóricas durante todo el mes de agosto. Y vamos a ver las unidades, desde la unidad 7 hasta la unidad 10 inclusive. No recuerdo si es la 10 o la 11, es la de tormentas. Todos esos temas, de la 7 a la 11, no van a ser evaluados en los trabajos prácticos. Es decir, repito, los prácticos de la materia son hasta la unidad 6 inclusive. Todos aquellos temas que no se tomen los prácticos también se toman en el final, ¿sí? Cuando tenga que dar el examen final lo rinden aquellas personas que tengan aprobados los trabajos prácticos de la materia. ¿Qué se evalúa en el examen final? Todas las unidades de la materia, desde la 1 hasta la 11, aunque no se hayan visto los trabajos prácticos, ¿sí? El contenido de las unidades 7 a 11 son más bien teóricos, ¿sí? En la cursada regular de la materia prácticamente es como ahora, es decir, los trabajos prácticos se acaban en la unidad 6 y después, a partir de la unidad 6, se hacen revisiones con cuestionarios de los temas que se ven en la teoría y se trabaja en la observación meteorológica. Los estudiantes tienen que usar instrumental de la estación meteorológica de la facultad y hacen experiencia. Eso lamentablemente este año es imposible. Con lo cual no habría grandes diferencias respecto de lo que sería probar los prácticos en la cursada 2020 respecto, por ejemplo, 2019. Pero digo esto porque, bueno, o sea, evitar problemas, es decir, sería conveniente que sigan la cursada hasta fines de agosto. Oficialmente, el segundo semestre de la facultad empieza el 18 de agosto. Y puede ser que a alguien se le superpongan las materias. Lamentablemente eso puede llegar a pasar las últimas 2 semanas de agosto, ¿sí? Es una decisión que tomé como responsable de la cátedra, abarcar todo el mes con las clases teóricas. Pero insisto, las clases teóricas van a ser en la modalidad como fue esta última unidad. Yo voy a entregar apuntes, podrá ver algún video, lo sumo, siempre la consulta del libro, desde luego, y habrá, sí, todas las semanas un espacio para atender consultas, como estamos haciendo ahora. Y bueno, viento gradiente, va a haber unos ejercicios que van a estar llegando a ustedes, calculo que hoy mismo, para que practiquen de repente en las vacaciones o para la semana que les sigue a las vacaciones, que es cuando tienen el examen. Va a haber consultas por parte de los ayudantes con respecto a este tema. Y no sé, bueno, estoy atento a consultas que pueda haber sobre unidad 5 o unidad 6, que es la que entra en el examen, o temas vinculados con el mismísimo viento gradiente también.
es algo que, entre o no en el examen, es algo que se va a ver en la teoría. En principio, la unidad 6 entra completa en el examen parcial, ¿no es cierto? Hola Pablo, buenas tardes, te habla Lucila. Hola, Lucila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hago una consulta de la práctica anterior, puede ser, de la unidad 5 de precipitación. Sí. No me terminó de quedar en claro el proceso de Bergeron. No termino de entender tampoco la Clausius-Clapeyron. No termino de entender esa diferencia de equilibrio de vapor. No sé si nos lo podrás explicar, porque únicamente en la lectura me quedaron muchas dudas. Son más las dudas que las certezas que me quedaron después de leer sobre el proceso. Bueno, perfecto. Antes de responder, les pido unos segundos que tengo que conectar el cable de alimentación al teléfono, que dice que tiene poca batería. Muy bien. Como verán, soy meteorólogo, no cameraman. Bueno, en tu consulta, Lucila, escuché 3 palabras distintas, o 3 frases distintas. Una hacía referencia a un proceso que genera el inicio del crecimiento de gotas de lluvia, que sería el proceso de Bergeron. ¿Es así? Sí, sí. Después escuché nombrar la palabra de Clausius, la combinación de apellidos Clausius-Clapeyron. ¿Y cuál era la tercera? ¿El proceso de colisión-coalescencia? No. ¿O eran esas dos? Clausius-Clapeyron y... Principalmente son esas dos cosas que no comprendí. El proceso de colisión-coalescencia, si no tuve mayor inconveniente para entenderlo. Principalmente esos dos. Bueno, voy a empezar comentando algo acerca de Clausius-Clapeyron. Ese nombre Clausius-Clapeyron. A decir verdad, a través de una consulta, creo que fue tuya en el foro o en un mensaje, Lucila, me di cuenta que al escribir el apunte cometí el error, el error, o sea, puse este nombre, ¿sí? No hay que prestarle mayor importancia. Clausius-Clapeyron es el nombre que recibe la curva de equilibrio entre el vapor y el agua líquida, o sea, lo que nosotros conocemos como, si aquí tenemos presión, aquí tenemos temperatura en un gráfico bidimensional, hemos visto más de una oportunidad una curva que tiene este aspecto, que nos está indicando para cada valor de temperatura cuál es su correspondiente valor de presión de saturación. Esta curva es la que tiene un nombre y se llama curva de Clausius-Clapeyron. O sea que podrían perfectamente omitir del apunte, lo tendré que corregir para el año que viene, eliminar por ahí el nombre de Clausius-Clapeyron y hablar siempre de la curva de equilibrio entre el vapor y el agua, o la curva de saturación. ¿Sí? Así que yo no le daría mayor importancia a este nombre, es más lo que asusta que otra cosa. Es el nombre propio de esta curva, nada más que eso.
sí es importante prestar atención al proceso de cristales de hielo. Eso sí me interesa. Primera pregunta que hago, bueno, la hago a Lucila, a todos los que estén siguiendo les interese. ¿En qué tipo de nubes actúa el proceso de Bergeron, o también llamado de cristales de hielo, ¿no? Bergeron. No escuché bien porque se cortó. Alguien respondió. ¿Podría repetir? ¿En nubes mixtas? Exacto. Este proceso actúa en las denominadas nubes mixtas. ¿Y por qué se llaman mixtas? Es decir, porque podrían ser de jamón y queso a esta hora. No, mixta porque tiene tanto partículas líquidas, o sea, gotas, como cristales. ¿Sí? Nosotros sabemos que tenemos las nubes calientes que están conformadas exclusivamente por gotitas, las nubes frías exclusivamente por cristales, y las mixtas tienen gotas y cristales al mismo tiempo. ¿Cómo sé si una nube es mixta? Bueno, una metodología sería con un avión que tiene un colector de partículas, determinar si hay o no los dos tipos de partículas, líquidas y sólidas, y digo, el avión pasó por una nube mixta. Bueno, en base a estudios de hace muchos años, se sabe que las nubes son mixtas cuando su rango de temperatura está, no me acuerdo, no tengo el apunte a mano, pero había un rango de temperaturas, creo que era algo así como menos 20 a menos 60, ¿no es cierto? No sé si alguien tiene el apunte a mano. Yo justo tengo a mano el de la parte de viento. Pero menos 20 a menos 40. Menos 20 a 40, exacto. Ese es el rango. Es decir, si yo estoy en la atmósfera, tengo, por ejemplo, lanzo un sondeo, estoy en un avión y estoy atravesando una capa nubosa. Si la temperatura se encuentra en este rango, tengo la certeza de que la nube tiene parte de cristales y parte de hielo. Ahora bien, la pregunta es, si yo grafico un volumen nuboso, voy a tener una nube mixta, no creo se vea nada. Dudo que estén viendo lo que estoy haciendo. Si yo tengo gotas en una nube, estas creo que se ven mejor, ¿no? Sí. Son gotas de nube, una nube mixta. Son casi todas gotas sobreenfriadas, y de repente aparece algún cristal. Atención con esto, que a veces genera confusión. Con temperatura, ¿sabes qué? Me parece que nadie me dijo nada. Temperaturas es al revés. Mayores a menos 40 y menores que menos 20. ¿Sí? Si yo tengo mi termómetro, aquí tengo el 0 grados, tengo menos 20, y aquí tengo menos 40. Nubes mixtas están en esta zona. Por ejemplo, aquí. Pero atención, esto genera confusiones. Estoy buscando
No soy el único que usa el aula, estoy buscando los colores. Disculpen. Cuidado, miren este rango de temperaturas, entre 0 y menos 20. Es el dominio de las nubes calientes. Y algún estudiante que miró muy por arriba el apunte podría decir, si una nube tiene una temperatura de menos 10, es una nube mixta. No, no. Hasta una temperatura aproximadamente menos 20 tengo solo gotitas. Para que aparezca algún cristal, es necesario que la temperatura caiga por debajo de menos 20. ¿Por qué ocurre esto? Pregunto, ¿por qué recién a menos 20 aparece algún cristal entre muchas gotas? Bueno, la respuesta es la siguiente. A diferencia de los aerosoles, cuando estudiamos la formación de gotitas de nubes, nosotros teníamos que, o sea, el simple hecho de disponer de aerosoles, estos actúan como superficies en torno a las cuales se condensa el vapor y se forman gotas. Y tengo sobreabundancia de aerosoles en la atmósfera, y de todo tipo. Ahora, cuando uno quiere estudiar cómo se forma una partícula de hielo, no es lo mismo. No tengo un montón de materiales en suspensión en torno a los cuales se empieza a formar hielo. Esto solamente ocurre con temperaturas menor a menos 40. Estos cristales se forman en torno de lo que se conoce como núcleos glaciógenos. Núcleos de congelamiento puede ser también, que lo haya leído más. Poner congelamiento también. Los núcleos gaseosos del congelamiento dependen de la temperatura, es decir, no son como aerosoles, que están en suspensión y basta que aparezca uno y se congela. No, eso ocurre. El congelamiento espontáneo ocurre con temperaturas inferiores a menos 40. A menos 40 grados, si yo tengo una gotita, de repente se hace hielo. Y cualquier otra partícula que ande dando vueltas por ahí funciona como un lugar donde se forma hielo. Pero si la temperatura está entre menos 20 y menos 40, no. Aparece alguno que otro núcleo glaciógeno y el resto gotita. Estas partículas son partículas, digamos, no son partículas de sal, son otro tipo de partículas que tienen estructuras cristalinas. Creo que hay cierto tipo de arcillas, de forma natural me refiero, y son muy escasas en la atmósfera. Hay un gráfico en los apuntes donde, os lo menciono, la abundancia de estos núcleos a una temperatura de menos 15 grados es del orden de un núcleo en un volumen de 1 litro de aire. O sea, poquísimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las temperaturas caen por debajo de menos 20, se activan estos núcleos, pero resulta que son muy poquitos. Entonces, se da una situación en la cual conviven cristales con gotas. Pero esa es una situación insostenible. Es decir, si yo tengo un volumen de aire con gotas y con cristales, no se puede satisfacer a los dos. Es decir, si uno quiere saber cuál es la presión de vapor de saturación, la presión de vapor de saturación respecto al agua o respecto al hielo. Bueno, es imposible que sea con respecto al hielo solamente o con respecto al agua solamente. ¿Cómo se explica eso? Vamos de vuelta a nuestra curva de presión versus temperatura. Y grafiquemos la curva de equilibrio entre lo que sería agua líquida y vapor. Vamos a poner en vez de líquido, sería vapor. Perdón, agua. Esta es la curva que hemos visto, que nos da
Como dijimos hace un rato, para cada valor de temperatura nos indica cuál es la presión de vapor de saturación. Ahora bien, cuando llegamos a 0 grados, ¿qué pasa? Vamos a la temperatura a 0 grados centígrados. Bueno, si estamos en la superficie, 0 grados centígrados, si tenemos agua líquida se congela. Pero en la atmósfera resulta que eso no ocurre. Si yo tengo un volumen de aire en altura, la temperatura cae por debajo de 0 grados, y nosotros podemos prolongar esta curva. Ese es el caso de las gotitas sobreenfriadas. Agua sobreenfriada. Existe otra curva a partir de 0 grados, que es la curva de equilibrio con respecto al hielo. Exagerándola, es algo así. Hay un diagrama en los apuntes donde está hecho en detalle esto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué indica esta curva azul? Esta curva azul nace en el 0 grados. ¿Por qué? Porque la curva azul funciona exactamente igual que la curva roja, pero para el hielo. Es decir, yo considero, miren, esto es así. En 0 grados, a una línea vertical, y acá pongo hielo. Entonces, ¿puedo tener vapor y hielo? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa si yo tengo aire, por ejemplo, que tiene una presión de vapor de saturación que está por aquí? ¿No? Una temperatura, supongamos, de 10 grados. El otro día, de hecho, pasó acá en la zona de Villa Elisa, en La Plata, usé los datos de La Plata, y el aire es muy seco, tiene muy poco contenido de vapor. Puede pasar que la presión de vapor del aire sea muy bajita. Entonces empieza a disminuir la temperatura, estamos llegando al atardecer, se hace de noche, continúa bajando la temperatura, el abrigo meteorológico indica 0 grados, y el aire no está saturado. Tenemos humedad relativa inferior al 100%. Bueno, si la temperatura sigue disminuyendo, antes de llegar a la curva roja, va a tocar esta curva azul. ¿Qué significa esto? Que el aire se satura con respecto al hielo. Es decir, la humedad relativa no va a ser del 100%, porque tendría que tener una presión de vapor mucho mayor, tocando la línea roja, como ya sabemos, pero surge esta nueva curva azul que me está diciendo que para que el aire se sature respecto del hielo, se requiere una presión de vapor que es menor que la del agua. Cuando esto pasa en superficie es cuando se forma escarcha sin que haya rocío de antemano, ¿sí? Que fue lo que pasó hace 2 noches atrás, si no recuerdo mal. Es decir, uno tiene temperaturas, creo que anteanoche me llamó un amigo y me dice, Pablo, tengo un termómetro, marca 0 grados a las 11 y pico de la noche. Yo dije, bueno, a ver, si un termómetro. Me puse a ver los datos y vi que era posible que en la zona fuera de la ciudad de La Plata las temperaturas fueran a medianoche 0 grados o menor. Y verifiqué que la presión de vapor de saturación estaba por encima de la presión de vapor que teníamos. Y efectivamente a la mañana apareció escarcha. Por ejemplo, eso uno ve el césped o algunos elementos, plantitas, y sobre las hojas se forman, uno tiene una hoja, una plantita, cuando ve con una lupa los cristales de hielo aparecen como si fueran todas espinitas de hielo en torno a las hojas, ¿no? Cuando eso ocurre normalmente es porque el aire alcanzó primero la presión de vapor de saturación respecto al hielo. Entonces, el vapor se transforma en hielo, sin que antes se haya transformado en agua. Si nosotros tenemos una situación en que la temperatura, primero se llega al rocío, y después sigue bajando la temperatura y llegamos a 0, lo que pasa simplemente es que el agua líquida, de forma del rocío, se transforma
en cristal, ¿no? No sé si esto por ahí confunde más de lo que explica, pero es muy importante para entender el proceso de las nubes mixtas. ¿Por qué? Vayamos a una nube. En las nubes mixtas no ocurre como a nivel de superficie. A nivel de superficie tengo hielo, tengo agua, o hielo o agua, pero en la nube se da un fenómeno muy curioso, que yo puedo tener gotas y cristales. Si en vez de ser superficie estoy en una nube a esta temperatura, supongamos que es una temperatura de -15, a -15 tengo dos presiones de vapor. Una respecto al hielo y otra con respecto al agua. La pregunta es, si yo tengo en la nube gotas y cristales, si la presión de vapor es con respecto al agua, entonces las gotas están en equilibrio. El aire, como ya sabemos, está saturado, tiene gotitas. Pero ¿qué pasa con los cristales de hielo? Los cristales de hielo están encontrando una presión de vapor que es muy superior a la de saturación. Es decir, la saturación respecto al hielo es superior al 100%. Entonces, lo que pasa en esta situación es que los cristales empiezan a crecer en forma descomunal. Hay una sobrepresión de saturación en el hielo, entonces las gotitas, o sea, el vapor circundante va hacia los cristales y el cristal crece. Eso hace que disminuya la presión de vapor. Si disminuye la presión de vapor, el aire deja de estar saturado, la humedad relativa disminuye al 100% y las gotitas comienzan a evaporarse. Aumenta el vapor, ¿y dónde va a parar el vapor? A ayudar a crecer al hielo. Entonces, se da una situación de desequilibrio, en donde empiezan a crecer en forma descontrolada los pocos cristales que existen, y las gotitas empiezan a evaporar. Una vez que se inicia este proceso, ya no hay vuelta atrás, y transcurrido un cierto tiempo, prácticamente se extinguen las gotitas, quedan muy pocas gotitas, y crecen los cristales. Cuando el cristal tiene un tamaño muy grande, empieza a caer. Y cuando empieza a caer, empieza a colisionar con las gotitas. Y empieza a crecer en un proceso, habíamos visto en el apunte, no me acuerdo, el nombre no lo tengo presente ahora, no sé si alguien tiene el apunte. Es el proceso en donde tengo un cristal que va colisionando con gotitas. Si me dan un segundo, abro la carpeta y me fijo. El proceso se denomina acreción. Cuando un cristal va creciendo entre gotitas, las gotitas se van agregando y aumentando su tamaño. Sería algo parecido a lo que habíamos visto en el proceso de colisión y coalescencia. ¿Sí? Lo que pasa es que acá coalescencia no hay porque son dos medios distintos, uno sólido y el otro es líquido. Entonces se llama acreción. Las gotas sobreenfriadas apenas tocan el cristal, se transforman automáticamente en hielo. Esto da lugar a otro fenómeno, ya que preguntan, que explica, o sea, la pregunta es, ¿qué ocurre si en lugar de tener un cristal que cae entre las gotitas, tengo el fuselaje de un avión? Ocurre exactamente lo mismo. Las gotitas tocan el fuselaje del avión y se va formando una capa de hielo sobre la superestructura. Entonces, ese fenómeno, cuando ocurre sobre una parte de una aeronave, se llama engelamiento. Del engelamiento
no hace falta que esté en el rango nubes mixtas, sino que con que la temperatura sea menor a 0 grados, ya se da. ¿Por qué? Porque en las nubes calientes, cuando la temperatura está entre 0 y menos 20, tengo gotitas sobreenfriadas. Y todavía no se activan los núcleos glacióferos. Pero si una aeronave, que es una superficie sólida, que está a menos de 0 grados, atraviesa la nube, una nube caliente con temperaturas inferiores a 0, entonces las gotitas sobreenfriadas apenas tocan el fuselaje, se transforma en hielo y se empieza a formar una capa de hielo en las partes del avión, ¿no? El fuselaje, parte de los motores. Los aviones normalmente tienen, si les pasa eso, tengo entendido, tienen sistemas que calientan la superficie o parte de la superficie donde usualmente se forma más hielo para elevar la temperatura y fundir el hielo o evitar que se forme hielo, ¿sí? Aún así, en condiciones de congelamiento severo, tratan de evitar esas capas de la atmósfera. Pablo, Sí, ¿se escucha? Sí. Con respecto a eso, dicen que la peor condición de engelamiento es cerca de la isoterma de 0 y recomiendan volar bastante más por encima de la isoterma de 0. Eso no termino de entender por qué es más riesgoso ahí y no a los menos 15, por ejemplo. Bueno, yo tampoco. Sí, conozco eso. Es muy importante la altura en los pronósticos de aviación. Uno de los parámetros que se pronostica es la altura de la isoterma de 0 grados. Y justamente por encima de esa isoterma está el mayor riesgo de engelamiento. ¿Por qué ocurre ahí y no a menos 40, a menos 30? No sabría decirte, sinceramente. Ah, bueno, bárbaro. Puede ser porque hay más disponibilidad de gotas. Supongo que debe ser por eso. O sea, en un lapso de tiempo, la masa de hielo que se forma, calculo que debe ser muy superior. O sea, la velocidad a la que se forma el hielo es mucho mayor cuando está cerca de 0 que a temperaturas mucho más bajas, porque tenés menos disponibilidad de masa de hielo. Eso es lo que intuyo que tiene que explicar eso que vos preguntás, pero habría que preguntarle a alguien que se dedique a la parte de microfísica, ¿no? Bárbaro, Pablo. Pablo, quedan 2 minutos. ¿Con se corta volvemos a entrar o cómo vamos a Sí, hacer? díganme ustedes, a mí no me gusta el Zoom por eso. Opté el Zoom porque me dijeron los ayudantes que es donde ustedes mejor me pueden ver. Por eso estoy usando... Sí, se ve la bárbaro plataforma. ahora. Se ve mucho Claro, mejor que en el otro. yo la detesto porque ahora se corta. Tengo entendido, se puede entrar a la misma reunión, ¿verdad? Sí, entramos en la misma. Te hago una consulta con respecto a esto. Entendí bien lo que acabas de explicar. Lo que no me queda del todo claro es cómo es, por qué como que las moléculas, digamos, del agua como que migran a los cristales de hielo y por eso como que se hace más grande el hielo y se achican las gotitas de agua, digamos. No entendí muy bien esa. Ok. No sé quién me hizo la pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Lucas. Lucas, ¿vos tenés acceso a los apuntes de Moodle en este momento? Sí, ahí abro la página. Porque seguramente ahí van a poder ver gráficos mucho más bonitos que los que yo estoy haciendo en el pizarrón. Profe, nos quedan menos de un minuto. Hagamos una cosa, esperemos a que venza y volvemos a entrar, porque si no voy a tener que empezar de vuelta. Los invito a que vayan a la unidad 5 del Moodle, ¿sí? Procesos que conducen a la precipitación. Yo no puedo compartir la pantalla porque para la videoconferencia estoy usando el teléfono. Y estoy usando la pantalla de la computadora. Ese es el tema. Bien, estoy buscando en los apuntes
un gráfico que sea apropiado para lo que voy a explicar. Bueno, miren, ahí está, ya tengo el punto. Les voy a pedir lo siguiente, si tienen acceso al Moodle, sería conveniente que vayan a la unidad 3, que se llama temperatura y humedad. Y en el glosario de la unidad 3, busquen presión de vapor. Presión de vapor de saturación. No sé si me están siguiendo. Sí, yo lo tengo. Sí, sí. Si entran al glosario, presión de vapor de saturación, van a encontrar con lujo de detalle un gráfico que tomé del libro de Arens, como la mayoría de los gráficos que uso. Bueno, en ese gráfico, es un gráfico muy detallado, presión versus temperatura. Y ahí tienen la curva de saturación, de presión de vapor de saturación, que se extiende, el gráfico de Arens, abarca rangos de temperatura de casi, a ver, me acerco, y más o menos menos 25 grados centígrados, hasta el otro extremo aparecen unos 30 por acá. Y el cero lo encontramos por acá más o menos. 0 grados. Gracias. Me acaban de acercar un café. Me cuidan muy bien. Es eso. Qué bueno, bien. Seguro que una de ustedes llamó a mi mujer y dijo, denle un café al profesor, por favor, porque así no podemos seguir más. Bien. En ese gráfico, entonces, que tomamos del libro de Arens, vamos a prestar atención al detalle de la parte superior. Me faltan colores, pero en el mismo gráfico hay una, ¿cómo es que se dice? Como un apartado, ¿no? Un recuadrito, donde aparecen dos curvas. Estas curvas, este pedacito del gráfico corresponde exactamente a este sector. Es como si uno hiciera con la computadora un zoom, y entonces el autor, en este recuadro, si ustedes ven los rangos de temperatura, va desde 0, ¿no?, a menos 15 grados centígrados. Y en el eje vertical, el autor pone valores de presión de vapor de saturación. Entonces, aparecen dos curvas. La curva que en el gráfico del libro aparece como color violeta, es algo así, es esta curva roja, es la misma. Miren, la voy a escribir de color rojo. ¿Sí? La que Arens dibuja violeta y que en inglés dice líquido, es exactamente la mismísima curva roja. Es un detalle, una aproximación de la curva roja. Lo interesante es la otra curva, que lleva el nombre de hielo, ¿sí? Una curva que en 0 grados parte del mismo punto y luego se va como abriendo, ¿no? Como apartando de la curva roja. Es lo que grafiqué hace un rato. Es decir, si uno lo hace a escala, la curva roja iría pegadita, no se ve la diferencia. Si yo exagero la escala, sería una cosa así. Si uno lo hace a escala, apenas se nota la diferencia. Pero esa diferencia es importantísima. Es muy importante esta diferencia. Esta es la saturación con respecto al hielo, y la otra, que es la única saturación que nosotros conocemos,
que hemos visto en la materia hasta ahora es saturación con respecto al agua. Es decir, cuando estudiamos el concepto de saturación, si la humedad relativa llega al 100%, la presión de vapor de saturación es la que marca la curva roja para la temperatura que yo tengo, y ahí se forma, si es en superficie, el rocío, y si es en una nube, se forma la nube. Bien. Ahora, sabemos que si la temperatura es inferior a 0 grados, en superficie, si yo tengo rocío, tengo agua, tengo una palangana con agua, que me la dejé afuera, si la temperatura cae de 0 grados, se congela todo. Pero en la atmósfera, en las nubes, no pasa eso. Yo tengo una nube conformada por gotitas, y la temperatura de la nube disminuye a menos de 0 grados, ustedes sabían que las gotitas no se congelan. Es un hecho observacional. Uno se pregunta, ¿y por qué? Yo no les puedo dar esa respuesta. Es decir, no me especializo en la parte de microfísica, pero es un hecho observacional. Llámenlo, si quieren, una rareza, ¿no? Quizás faltó explicar ese pequeño detalle. Y la pregunta es, ¿y cuándo en la atmósfera, si yo tengo una nube con menos de 0 grados, se forma hielo? ¿Cuándo pasa eso? Bueno, eso pasa cuando las temperaturas son de por lo menos menos 15. En el apunte dice a menos de menos 20, pero en la realidad se observa que a menos 15 alguno que otro cristal por ahí aparece. En menos 20 ya los podemos contar. En menos 15 aparece algún solitario, digamos, ¿no? En menos 20 ya son contables, digamos eso. Entonces, si yo considero que tengo solamente gotitas, es muy simple. Esta curva marca la presión a vapor de saturación, lo mismo que teníamos del lado de la derecha del 0 grados, como siempre, ¿no? Si no nos dijeran que la temperatura es inferior a 0 grados, a nosotros no nos llamaría la atención. Diríamos, ah, sí, hay gotitas, el aire está saturado, listo. Y alguien le dice, ¿pero sabías que la temperatura es de menos 5? ¡Wow! No sabía. ¿Y siguen siendo gotas líquidas? Sí, lo son. Bien. Cuando llegamos a menos 15, menos 20, aparece alguno que otro cristal. Pero si aparece un cristal, el cristal no es lo mismo que una gota, ¿sí? Entonces, para que un cristal esté en equilibrio, es decir, que ni crezca descomunalmente, ni se evapore, la presión de vapor es la marcada por la curva azul. O sea, que si el aire está saturado respecto al agua, siempre va a estar sobresaturado respecto al hielo. ¿Qué significa eso? Que si yo en una nube tengo gotitas y de repente aparece un cristal, apenas nace el cristal, la presión de vapor es siempre superior a la que necesita el cristal para mantenerse en su tamaño. Si nace el cristal en un entorno donde la presión es muy superior a la que precisa para simplemente sobrevivir, ¿qué va a pasar? Al haber una sobrepresión de vapor de saturación, el vapor se va sobre el cristal y empieza a crecer, se transforma en hielo y empieza a crecer, pues fue una reacción en cadena, empieza a crecer descomunalmente. ¿Qué pasa? Si el vapor va a la superficie de hielo, empieza a disminuir el vapor en el aire. Hay menos vapor, como si alguien absorbiera el vapor, sí, el cristal. ¿Qué pasa? Si el vapor en el aire disminuye, baja la presión de vapor. Ahora, si nosotros dijimos que estamos en saturación para las gotas, si la presión de vapor disminuye, o sea, tengo menos vapor, las gotas se van a empezar a morir, porque el aire deja de estar saturado, la humedad baja al 100%, ¿y qué pasa con las gotas? Se empiezan a evaporar. Entonces, le vuelven a suministrar vapor al aire, que sigue estando sobresaturado con el hielo. Entonces se dispara un mecanismo en donde las gotas empiezan a evaporar y los cristales no paran nunca de crecer. Eso solamente puede ocurrir cuando tengo estas dos curvas, que es un hecho, si quieren, de la naturaleza, un comportamiento particular de la sustancia H2O. Esto se da solamente en la atmósfera o en un laboratorio. ¿Sabían ustedes que existen laboratorios en donde se pueden generar condiciones de nubes? Aquí en la República Argentina, por lo menos hay uno. Nunca estuve, pero
Tuve contacto con personas que trabajan ahí en la Universidad Nacional de Córdoba, en un laboratorio de física de nubes donde tienen cámaras de nubes. Pero son instrumentos, volúmenes importantes, en donde generan este tipo de condiciones, por ejemplo, ¿sí? Reales. También se lo hace con modelos numéricos, pero en laboratorios se recrean las condiciones. Les digo porque, bueno, si a alguien le interesa la parte de tormentas, puede rastrear para ese lado. En la carrera, en los docentes de la facultad que trabajan con nubes, podría nombrarles a la doctora Matilde Nicolini, que es la profesora de la materia de mesometeorología. Ella es una persona que sabe muchísimo de estas cosas y que trabaja con personas que específicamente tratan este tema. Otra persona es la doctora Gabriela Nicora, que también está dando un curso de posgrado de rayos, si no me equivoco, en este momento. Ella también, si bien es especialista en la parte de electricidad atmosférica, sabe bastante de esto y conoce gente de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Les digo, por si a alguien le interesa esto, tiene a mano a quien acudir a medida que avance en sus estudios. Pablo, Bueno, ¿puedo hacer una consulta sobre...? Lucas, ¿quién me ha hecho? ¿Lucas me ha hecho la pregunta? Sí, ahí quedó más claro, gracias. Voy a decir me gustó tu respuesta, quedó más claro. Esto no es nada intuitivo, ¿sí? Es algo realmente cuesta bastante entender. El apunte que yo disponibilicé en el Moodle, de ahí tomé cosas que no, algunas de Lawrence y otras las tomé de el libro que está en la primera unidad, figura un libro de Ross, el autor lo llama Rogers, que es un libro, desconozco si está es un libro de la década del 70, el autor es Rogers, ¿no? Creo que es del año 77. Están las referencias bibliográficas de la primera unidad, y es un libro que habla sobre, no recuerdo el nombre, Siembra de nubes o algo así se llama. Está en castellano, es uno de los pocos que está en castellano, si bien está un poco desactualizado en algunas cosas, pero la explicación de este proceso está muy buena en castellano. Ese libro creo que había un ejemplar en la biblioteca de la facultad, desconozco si está digitalizado, yo no lo encontré. Ya se habrán dado cuenta muchos de ustedes el problema que implica empezar a estudiar meteorología y no dominar bien el idioma inglés. Uno se limita bastante con la bibliografía disponible en castellano, ¿sí? Bueno, es un tema que tenemos que sufrimos todos los estudiantes, confío estudiantes de habla hispana, ¿no? Pero bueno, me fui por las ramas. Alguien me iba a hacer otra pregunta, no sé si a Lucas o... Yo no puedo mirar en mi pantalla quiénes hacen la pregunta. Porque Martín, Pablo. Entonces no veo quién habla, por eso les pregunto el nombre. ¿Ahí me escuchás? Sí, te escucho. No me veo yo, pero te escucho. Ahí está, listo. Era para consultar cuando informan una temperatura de punto de rocío negativa, no sé, -4, -5 grados de punto de rocío. ¿Están refiriéndose a la curva azul o a la roja? Bueno, la temperatura del punto de rocío en realidad no se refiere a ninguna curva. La temperatura del punto de rocío es un parámetro de la humedad. O sea, me indica el contenido de humedad del aire. A ver. Existe una fórmula que usamos mucho los meteorólogos, que es T menos T sub D igual menos 35 por el logaritmo de R. Esa fórmula, estoy casi seguro que la presenté en algún apunte teórico, si no en la práctica la tienen que haber usado. Sí, la usamos con Horacio en la práctica. Sí, los meteorólogos la usamos muchísimo. ¿Y qué me dice esto? Bueno, esto me está diciendo que la diferencia entre la temperatura y la temperatura de rocío es inversamente proporcional a la humedad relativa. Por ejemplo, si yo tengo, pueden hacer la cuenta, una temperatura
del aire de 28 grados centígrados y humedad relativa 15%, es muy probable que el punto de rocío se encuentre, bueno, no, acá va a ser sobre cero. Mal ejemplo, mal ejemplo. Estaba pensando en un trabajo de viento sonda, perdón. Si yo tengo una temperatura de 5 grados centígrados, de humedad relativa, no hace falta hacer el 15, es del 15%, tenga la certeza que si calculan con esta ecuación el punto de rocío, les va a dar negativo. Si el punto de rocío negativo, si está acompañado de la temperatura, me dice qué tan seco está el aire, ¿sí? No, o sea, no entendí bien la pregunta, ¿por qué asociar el punto de rocío a la curva? Sí, no, en realidad lo que va a pasar es que se va a generar vapor de agua, pero no, sí, ahora me doy cuenta que no tiene que ver. No, quizás estoy pensando en el proceso de la formación del rocío. Sí, no, tu pregunta viene bien para ejemplificar el caso de la formación de escarcha. Si yo tengo, ¿no? Supongamos que en un día cualquiera, inicialmente, me encuentro con una temperatura, pongamos a las 3 de la tarde, de 15 grados, y calculo, tengo la humedad relativa, calculo el rocío, y el rocío me da una temperatura de menos 5, si es una situación en que tengo viento en calma, cielo despejado, va a haber un enfriamiento isobárico, la temperatura va a disminuir, en un momento va a llegar a 0 grados, cuando la temperatura llegue a 0 grados el aire no va a estar saturado, ¿sí? Sigue el enfriamiento isobárico, ¿y qué va a pasar? Cuando llegue a 5 grados, si fuera el caso, estoy ejemplificando, si alcanzo la saturación respecto del hielo, entonces se forma escarcha por deposición de vapor, sin que antes ocurra formación de rocío. Entonces yo estoy observando el proceso, veo el pasto seco y de repente empieza a formarse hielo. Y nunca hubo rocío. ¿Sí? En general podemos decir, sí, está bien, que si la temperatura de rocío es menor que 0, si se forma o no hielo antes que el vapor, todo depende del contenido del vapor que tenga. Si en el mismo ejemplo, pongamos el mismo ejemplo, estoy en 15 grados, pero la presión de vapor inicial es mucho mayor, por acá, 0, 0, sí, está bien, es correcto, sí. Si la temperatura de rocío es negativa, podemos suponer, en principio, que si se llega a formar escarcha, va a ser por deposición, ¿sí? Directamente escarcha, sin previa formación de rocío. Sí, me gustó Martín, ¿no? Martín, hiciste la pregunta del punto de Sí, rocío. Martín. Sí, sirve en todo caso para determinar si va a haber deposición. Desde el punto de vista agronómico, podríamos decir que si la temperatura de rocío es negativa, podemos suponer que es muy probable que haya heladas negras. Pablo, te hago una consulta, Alejandra habla. Hola Alejandra. Sí, sobre esto mismo que consultó Martín. Yo tenía entendido que olvidemos, ¿no? Por ahí de la curva de la presión de saturación con respecto al hielo, mirando solo la del agua líquida. ¿Toda esa curva no corresponde a temperaturas de punto de rocío? ¿Estas curvas están aquí? Sí, o en la curva de abajo, digamos, no la parte ampliada. En general, la curva de Clausius-Clapeyron, las temperaturas correspondientes a la curva no son temperaturas de punto de rocío. Sí, es correcto. Es temperaturas del punto de rocío. Estoy pensando, ¿sí? Pues yo nunca lo vi de esa manera. Estoy pensando un minuto. Cuando yo tengo este diagrama... Cuando lo vimos en la práctica era como que íbamos disminuyendo la temperatura hasta llegar a la curva, ahí empezaba a haber rocío,
y esa era la temperatura del punto de rocío, entonces. Creo que así lo habíamos visto en las prácticas. Claro, cuando ustedes marcan el punto, inicialmente les dice, tienen una temperatura con una presión de vapor, si plantean un enfriamiento isobárico, es decir, manteniendo constante la presión, en particular la presión de vapor, cuando alcanzan la saturación, esa es la temperatura de rocío. Decir que la curva marca temperaturas de rocío, bueno, esta curva marca muchas cosas, depende de cómo la mire, ¿no? Si yo de cualquier punto estoy en el diagrama, me desplazo hacia la izquierda en forma isobárica, donde toque obtengo la temperatura de rocío. Es una interpretación. A mí me cuesta decir que la curva roja es una curva de temperaturas de rocío. No necesariamente. Sirve para calcular la temperatura de rocío. En el caso temperaturas inferiores a cero, la temperatura de rocío, TD, la determinó utilizando la curva roja. En realidad, la curva azul marca lo que sería la temperatura en inglés, en castellano también se habla de una variable que es T sub I, I de ice, hielo en inglés, que sería el rocío respecto al hielo, si se quiere. Se la llama, no me acuerdo el nombre, temperatura de congelamiento, o temperatura escarcha, la llaman algunos. Entonces, cuando la temperatura de rocío es negativa, antes de alcanzar la temperatura de rocío, voy a alcanzar la temperatura de escarcha, que siempre es un poquito mayor, ¿sí? Yo vengo disminuyendo en este gráfico, primero toco la curva azul y después la de rocío. O sea, si la temperatura de rocío es negativa, como decía recién Martín, si estoy planteando el enfriamiento isobárico, antes de llegar a esa temperatura, llego a la temperatura de escarcha, o punto escarcha. Lo que pasa es que esta diferencia que ustedes ven en el gráfico es mínima, esta diferencia se hace máxima justo acá, a los 15 grados. Después se empiezan a juntar un poquito más. Profe, una consulta. ¿Esa diferencia es muy mínima? Digamos, puede pasar que sea despreciable y que no nos demos cuenta si, como decirte, que puede pasar hielo, como puede pasar a saturarse, no sé cómo explicarlo. Como que pueden pasar las dos cosas, solo que nos damos cuenta a la hora de verlo. Sí, si hablamos de la formación de escarcha en el piso, puede ser de 1 grado la temperatura, la diferencia, exactamente, no, casi no se percibe. Es muy poquito. La diferencia, eso es cuando uno plantea el punto de rocío. Lo pueden ver en el diagrama. Si ustedes van a la figura que les decía, que está en el glosario de la unidad de temperatura y humedad, pueden desplazarse en horizontal y leer en la escala de cuántos grados estamos hablando. No creo que no llegan, en el mejor de los casos, no llega a 2 grados la diferencia. ¿Sí? Es muy poquito. Las grandes diferencias las mayores diferencias se dan en la vertical, ¿sí? Cuando uno ve la diferencia de presión de vapor, es apenas 1 hectopascal, una cosa así, pero cuando tenemos una mezcla de gotas y hielos, esa diferencia, por mínima que sea, es crucial para hacer que se extingan las gotas y crezcan los cristales, ¿sí? En cuanto al ejemplo de formación de escarcha, la diferencia es mínima. Y con respecto a este tema, insisto, lo único que les puedo ofrecer a mano, además de los apuntes, es el libro de Arens, que está en inglés, ¿no? O sea, depende de cómo se lleven con el idioma inglés, puede ir mejor o peor. Y aún así tampoco es de lo más ameno que he visto, ¿no? Este tema. Lo importante en esta materia es saber que existe un proceso en el cual se involucran gotas de agua fría y cristales, y que en las nuevas mixtas podemos tener los dos. Y que eso implica una situación de equilibrio, o sea, no pueden coexistir
eternamente gotas y cristales. Cuando están presentes las gotas y los cristales, siempre crecen los cristales a expensas de la extinción de gotas. Siempre. ¿Sí? Yo puedo tener solo cristales o solo gotas y está todo bien. Pero si aparecen los dos juntos no se toleran. Crecen los cristales y exterminan a las gotas. Dicho en pocas palabras, sería así. Después, cuando cursen termodinámica en la atmósfera, van a hacer los cálculos de estas curvas. Pero para eso falta un poquito todavía. Pero cuando lleguen a esa materia, ustedes ya tienen que saber que existe un proceso que se llama Bergeron y que actúa cuando tengo presencia simultánea de gotas y cristales. Y que esa es una situación que no puede perdurar en el tiempo. Es decir, ¿quiénes son los que rompen acá el equilibrio y causan el desastre, por decirlo de una forma? Los cristales. Cuando la temperatura cae por debajo de menos 15, menos 20, aparece algún cristal y ahí se complica todo. Es decir, por culpa de ese cristal empieza a crecer a lo loco y las gotas se empiezan a extinguir. ¿Sí? Eso es lo importante. Y después, bueno, está la explicación con las curvas, pero entiendo que esto no es lo más intuitivo. Si ustedes no tienen todavía la base de termodinámica, base de física, puede que para unos resulte más fácil, para otros no. Lo importante es saber, es decir, si yo, por ejemplo, en un examen final pregunto cómo es el proceso de Bergeron, tiene que saber escribir el proceso en términos de cómo crecen las gotas y los cristales, bajo qué condiciones, en qué tipo de nubes, y sobre todo, qué pasa una vez que se forman los cristales. ¿Cómo sigue el proceso? O sea, tenemos acreción, agregación, cómo se forma finalmente un copo de nieve, un cristal de una partícula de granizo. Relatar cómo ocurren esas cosas. ¿Sí? El detalle fino de la curva, eso a mí no me interesa tanto en esta materia. ¿Sí? Pero tienen que saber que existen diferencias en las presiones de vapor de saturación, por ejemplo. Pablo, ¿te puedo hacer otra consulta? Habla Lucila. Sí, Lucila. En uno de los apuntes hablaba de que se usan nubes de yoduro de plata para evitar la formación de granizo. Bueno, no recuerdo, me parece el cartel que falta poco tiempo. Si se corta hacemos lo mismo, volvemos a entrar. ¿Estamos de acuerdo? Así seguimos con la clase. Sí. El apunte dice, ¿cómo fue la pregunta? Que el yoduro de plata es para evitar la formación de granizo, eso dice mi apunte. Sí, hay una que dice que sí, que se usan nubes de yoduro de plata para evitar la formación de granizo. Principalmente para evitar en zonas de campos, quizás, que no se afecten los cultivos, que no afecten a los animales. Quizás puede ser que diga evitar la formación de granizo de gran tamaño. Puede ser. Lo tengo anotado en lápiz, lo anoté así nomás, la verdad que no recuerdo exactamente. Sí, el yoduro de plata, existe una técnica que se llama siembra de nubes. Yo justamente trabajo en otro área, no en granizo, pero por otra cuestión, conocí accidentalmente a un doctor en ciencias de la atmósfera que trabaja en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad Nacional de los Comechingones sobre la siembra de granizos. En Mendoza es uno de los lugares del país donde se registraron los granizos de mayor tamaño, tengo entendido, y hay seria afectación de los cultivos, tanto frutales como los viñedos. Yo siempre digo las uvas son frutas, pero creo que en la producción se distingue lo que es producción frutícola y lo que es producción vitivinícola. Entonces que son dos áreas, la agroindustria, dos cosas distintas, tengo entendido. Y él me contaba las campañas que hacían para tratar de controlar el granizo, y efectivamente uno de los métodos que se utiliza es sembrar en las nubes yoduro de plata. El yoduro de plata es una sustancia, la partícula, mejor dicho, la molécula de yoduro de plata tiene una estructura, la partícula tiene una estructura cristalina, perdón, que se asemeja muchísimo a la estructura de una partícula de hielo, de H2O. Entonces,
el yoduro de plata actúa como, son núcleos glaciógenos. O sea, cuando una nube, los núcleos glaciógenos, nosotros dijimos que son muy escasos. Entonces, si uno siembra una nube, ¿cómo se siembra una nube? Bueno, hay varios métodos. El método que yo vi es con aeronaves. Hay un avión que tiene unos dispositivos bajo las alas que como que va fumigando, parecido a los que usan los campos para fumigar, pero que van liberando yoduro de plata. No sé si es algo que se quema, no sé la cuestión técnica, cómo se hace, no sé, pero liberan yoduro de plata. Entonces, hay una sobreabundancia en la atmósfera de núcleos glaciógenos, que son artificiales en este caso, pero funcionan muy bien. Entonces, tengo desde el momento que se empiezan a formar los cristales, tengo muchísimos cristales. Entonces, la extinción de las gotas de agua se hace muy rápido. Eso es lo que dice la teoría, por lo menos. Entonces, en lugar de tener unos pocos cristales que puedan llegar a crecer de gran tamaño, tengo muchísimos cristales pequeños. Y eso va a ocasionar que al precipitar se fundan más rápido en forma de lluvia o que caiga granizo de menor tamaño. Esa es la teoría. Lo que no está verificado es la efectividad del método. O sea, es relativo. O sea, hay quienes dicen que no se logra una efectividad apreciable en los métodos de siembra de nubes para evitar granizo. Otros dicen que sí. No es mi tema, insisto. En términos generales, se dice que aún no fue probada la efectividad del método, ¿sí? Pero bueno, si hay tanta gente que trabaja, no es tanta la gente, pero hay científicos, digamos, de renombre que trabajan en eso y se invierten muchísimos recursos y dinero, es porque algún resultado esperan que tengan, ¿no es cierto? Lo más serio que conozco en Mendoza es un sistema que utiliza radares. Entonces, con expertos en física de nubes y meteorólogos localizan las tormentas y dentro de las nubes de tormenta localizan cuáles son las zonas donde hay que efectuar la siembra del yoduro de plata. Porque años atrás hubo una situación, décadas atrás, en las cuales proliferó la venta de una especie de misiles, le digo yo, unos cohetes, que lanzaba cualquiera desde tierra, como quien festeja Año Nuevo, y se daba la locura de que cuando se escuchaban truenos, venía la tormenta, entraban a tirar cohetes como si fuera festejo de Año Nuevo, y eso no sirve para nada, es absurdo. Es decir, para hacer una siembra es una tarea, es una misión muy compleja, ¿no? Donde tiene que tener aeronaves, radar, pilotos entrenados, porque, no sé, hay uno de los alumnos, sospecho que es piloto, que hace las preguntas, no cualquiera se mete en el núcleo de una tormenta, o justamente para evitar meterse en el núcleo de la tormenta le tienen que dar la trayectoria más indicada. Es algo muy, muy complejo. Entonces, tienen que saber ustedes como estudiantes de meteorología que si alguien les dice, acá luchamos contra granizo, y tal como me contó un colega, fue a un almacén, una agronómica, en un lugar de Cuyo, y además de vender fertilizantes, semillas y cosas así, le vendían una oferta cohetes para granizo. Eso es ridículo, eso no sirve para nada. Eso, o sea, si es parte de una misión donde dicen dónde, cuándo y cómo hay que lanzarlo, puede ser, pero no es algo que uno abre el paraguas y tira un cohete, no es una cosa tan sencilla, ¿no? Hace unos años fui a Mendoza y escuché eso. Estaba cerca de algunos viñedos donde me estaba quedando, fue hace mucho, y se escuchaban que tiraban cohetes justo antes de que venga una tormenta. Se escuchaban los truenos y los cohetes. Ustedes van a ver en la materia, insisto, mesometeorología, que van a ver en detalle tormentas. Nosotros, en la última unidad de esta materia, en la 11, a mí me encanta, vamos a ver la parte de tormentas, y van a ver que hay distintos tipos de tormentas, con distintas etapas, estadios en su vida, y hay que saber exactamente dónde y cuándo tirar el cohete, ¿no? No es que uno escuche un trueno y tire un cohete. Pero bueno, no sé, o sea, no es mi tema, por qué se venden esos cohetes y los compra cualquiera. Supongo que alguien debe sacar plata vendiendo cohetes, es lo único que se me ocurre, sinceramente. Distinto es si hay un plan y hay, digamos, una organización y a alguien le dan la orden en algún punto específico de un valle o una ladera, le dicen, bueno, ustedes, cuando le demos la orden, lance el cohete
porque justo está el núcleo de la tormenta, o la ascendente, o algo así, bueno, puede ser, pero por lo que me contaron no es el caso. Es como que uno tira el cohete por las dudas, ¿no? Y eso mucho nos sirve. No sé si quedan algunas dudas. Tengo un tiempito más. Veo que hay muchas dudas en la parte de precipitación. No sé si llegaron si tengo entendido en la práctica, ya empezaron a trabajar con la parte de viento geostrófico. No sé si ustedes todavía no tocaron el tema o eso está más claro, no lo sé. Yo todavía no pude leer lo que subiste, Pablo, sobre viento geostrófico. Sí, yo tampoco. Pero en la práctica empezaron a trabajar, ¿o tampoco? Sí, en la práctica sí. No trabajamos con viento gradiente en la práctica. No, en la práctica tal vez no lleguen a trabajar con viento gradiente. Podría pasar que no. Pero si no entra en el examen, igual se va a tratar en el examen final. Al momento de rendir el final, es un tema que es muy importante, el viento gradiente. Todo lo que viene después es más carácter descriptivo, pero con viento gradiente cierra todo lo que serían cálculos, ¿no? Un estudiante de introducción a la ciencia de la atmósfera tiene que saber cómo circula el aire en torno a un ciclón y un anticiclón y por qué. Es algo que, a mi entender, es básico, ¿no? Así que si por alguna razón no llega a entrar en el examen, yo creo que sí, pero si no llega a entrar, entonces después igual lo van a tener que saber resolver para el examen. Al momento del examen final puede que les toque un ejercicio de cálculo de viento gradiente. Por eso es muy importante que lo vean. Pablo, ¿te puedo hacer una última consulta sobre el tema de Bergeron? Sí. En el ARENS, en los apuntes hay una imagen de un cumulonimbus que dice que la nube mixta es a los menos 20 grados, pero lo que estamos mirando acá, la curva de Clausius-Clapeyron, es a partir de los menos 15 grados, que ya ahí está la posibilidad de que coexistan gotas sobreenfriadas y cristales de hielo. Entonces me surge la duda si es algo